Estamos ya comunicados con quien nos va a explicar lo que al parecer es bien difícil de entender por el presidente. Ave César Campos, los que van a entender te saludan. ¿Cómo estás, César? Qué gusto, Fili, como siempre, estar enlazado contigo. Te ruego, por favor, tú que estás tan ligado al mundo internacional, si le tuvieses que explicar a un colega tuyo o un amigo tuyo que acaba de aterrizar en el Perú, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedes explicar la crisis política que tenemos? Empezaría diciéndole al colega extranjero que tuvimos un presidente, Nicolás de Piérola, que dejó dos frases para la historia. Una, que el Perú es un país de desconcertadas gentes, y número dos, que el Perú es un país de hechos consumados. Cuando alguien da un golpe de mano y comienzan a autorizar ciertos conceptos enunciados, entonces las cosas comienzan a desbordarse y así entendemos mejor qué está pasando en el Perú. Empezando por eso que se discutió durante las marchas en contra del gobierno de Merino, en la que se hablaba, Philip, de legitimidad y legalidad, ¿no? Que no basta la legalidad o la interpretación constitucional, sino de que la calle es la que te ordena, la algarada, la tumbamulta, las barras bravas van a determinar el camino de lo que tú tienes que hacer y tú como autoridad solamente bajar la cabeza ante ello. Si tú das ese mensaje y luego asumes el gobierno, como ha pasado con el ingeniero Francisco Sagasti, y sobre todo dando una señal también de no ser firme en tus decisiones, porque primero comete el error de prestarle oídos a Gino Costa, a Carlos Basombrío, todo lo que sabemos, elegir a un ministro del Interior completamente incapaz e inepto de entender el espíritu de la Policía Nacional, descabezar a 18 tenientes generales y luego tener que votarlo y nombrar a un nuevo ministro para lograr el voto de investidura, ya es una muestra de debilidad. Gusto o no guste, o sea, estar de acuerdo o estar en desacuerdo con la decisión. El hecho es que ya retrocediste cuando prometiste primero no hacer reforma, luego el día domingo diciendo que no te tiembla la mano ni para acariciar, ni para escribir, ni para golpear, y a los 2 días destituyendo al ministro del Interior. Solamente, Fili, podemos entender de que es un gobierno con firmeza, con decisión, con objetivos, con claridad. Definitivamente no. Y entonces explotan pues todas las agendas embalsadas. El caso de Herrán que estamos mirando en La Oroya, el caso de los complejos agroindustriales donde ciertamente hay focalizados algunos abusos y nadie se atrevió a corregirlo, tenía mucho que ver la SUNAFIL para controlar eso como organismo regulador, y luego saltarán las bambas y saltarán otro tipo de agendas, como bien escrito nuestro querido amigo y colega Pedro Tenorio el día de hoy. La agenda es muy larga y ya estamos ante un gobierno con enorme debilidad. A ver, donde pones la manito salta la puz. Ica, Chao, Virú, Acarí, Parashka, el tema de Junín, pasado mañana, caramba, pasado mañana puede ser Las Bambas y traspasado mañana Machu Picchu. Sin ir más lejos, César, en el centro de Lima han estado gritando a los 4 vientos las enfermeras por los abusos en sus remuneraciones. Estamos hablando de la gente de la ONP. La cantidad de protestas sociales son, pues, se puede exponenciar. Entonces, tratando de ser práctico, César, si tú lo tuvieses al frente a ese EPR Sagasti, ¿qué tiene que hacer el señor que ayer en la mañana decía a los policías de Ica, no aplaquen la protesta, y en la noche ha dicho, usen moderadamente la fuerza? Y lo que se sabe por datos del Servicio de Inteligencia ahorita que estamos hablando, César, es que quieren bloquear la carretera central y los vasos comunicantes con la ceja de selva, y en buen romance dejar sin comida a Lima. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer como una lista de lavandería el señor Sagasti? Empezando por el tema de la policía, ¿no? Porque si bien Sagasti cree haber resuelto un tema político, como fue destituir a Rubén Vargas y sacarlo del Ministerio del Interior, el tema institucional, como ha señalado el exministro José Luis Pérez Guadalupe, no suelto, y es un tema latente. Y justamente ayer ante la prensa extranjera, Sagasti dijo hay que voltear la página y no voy a rectificar la medida de descabezar a 18 miembros de la Policía Nacional. Tú mismo en tu programa con Vapers y también en estos espacios radiales has estado comentando y pasando incluso las imágenes de cómo la policía, el ánimo de la policía con respecto al descabezamiento de sus líderes es realmente nocivo para el país. ¿Con qué cara entonces tú como autoridad le dices anda a combatir a tus compatriotas, a tus hermanos peruanos que están
legitimando, vamos a ponerlo así pues en las comidas, el mismo término que ellos usaban, ¿no? La protesta es legítima. Bueno, pues, a ver, legitima esta clase de protestas, que tuvieron los mismos visos que la protesta anterior. En todo caso, yo creo que no sabría, en realidad, desde un primer momento, si tuviera al presidente Sagasti, a quien yo te he contado, lo he conocido, he trabajado con él en la promoción de la Agenda Perú, junto a Max Fernández, en una época, y siempre he tenido un buen concepto de su persona. Lamentablemente, el primer día, recuerda tú que fue Gino Costa quien lo sacó a tratar de darle cara a los jóvenes que estaban protestando. ¿Y qué cosa pasó? Y te acuerdas que la juventud comenzó a pifiarlo y a rechazarlo. Pero si la gente le grita Sagasti, pues la gente no se quiere. No, pero además los jóvenes decían que ellos estaban en contra del Parlamento y la decisión del Parlamento, y el señor Sagasti viene del Congreso, le guste o no le guste. Primer error de hacerle caso a Gino Costa, y cuando le hace caso a Gino Costa, en nombrar no solamente a Rubén Vargas, sino en el proceso lamentable que ha habido de descabezar a la Policía Nacional, bueno, ya eso habla de la personalidad del ingeniero Sagasti, el presidente Sagasti. Es una pena, porque él ha debido escuchar a más personas. Tú tienes que abrir siempre un abanico para tomar una decisión, Philip. No se trata y además, César, una bola de cristal para resolver todo, ¿no? Pero abre el abanico y escucha a varias personas. César, ¿por qué yo te llamo, independientemente a las veces que te puedo entrevistar? ¿Por qué toco tu puerta, la puerta de señores que tienen 20, 25 años más que yo y que han visto la historia que de repente no vi yo de claro? Uno toca la puerta para informarse, para escuchar, porque yo creo en el consejo de Gerontes. Tú, no siendo un anciano, has vivido más que yo. Entonces, el señor, que también ha vivido y mucho del mundo académico, del mundo teórico, yo no dudo de sus buenas formas, sus buenos modales y su buena educación. Pero el señor vive en un mundo de nirvana, y lo voy a tratar de explicar desde el punto de vista de la física. La fusión es la concentración de energía. El señor está concentrando errores propios y está cargando con la fusión de errores del Parlamento, que por qué votaron a uno, que por si pudieron a otro. Esta confianza que han dado es una confianza boba. Y lo que creo yo que se está generando, César, es la fisión, es la destrucción, la liberación de energía. Y cuando tú tienes uranio y fisionas un átomo de uranio y fisionas varios, se genera una bomba atómica. Parece que el señor, con todo lo leído, no se está dando cuenta que el Perú le puede explotar en la cara. Si él no representa a las fuerzas policiales, si él no representa al Parlamento, pese a que hipócritamente le han dado 111 votos, lo mismo le dijeron a Vizcarra un día antes de votarlo, y a Merino de Lama lo apoyaron 105. Entonces, el señor tiene que darse cuenta de la realidad, porque si él no se da la cuenta de la realidad, él, nos guste o no nos guste, como dices tú, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por dar un ejemplo, ya están derogando la ley agraria. ¡Ya está! Pero di que lo están derogando y que haya paz y tranquilidad, ¿no es cierto? Extiende una mano, ¿no es cierto? Una mano firme, pero no matonees con que yo tengo la mano firme para golpear, y al mismo día dices que la fuerza tiene que ser moderada, porque si no, la fisión se lo va a comer, ¿o no? Totalmente. Y continuando con tu metáfora física, hay fuerzas de acción centrípeta y fuerzas de acción centrífuga, ¿no? Acá lo que estamos viendo es que todo se desarrolla hacia lo centrípeto, es decir, todos le van a ir al cuello al gobierno en estas exigencias, repito, que ellos mismos plantearon como un escenario normal y absolutamente legítimo, vuelvo a insistir en esa palabra, de que cualquier protesta debía simplemente consagrarse y darle la razón. El ejemplo que tú estás poniendo con la ley de promoción agraria, en la cual se ha creado incluso una, de verdad, ilusión óptica para todo un sector que ahora está tratando de ahorcar a los empresarios agrícolas cuando en ellos se ha reposado, después de la minería, todo el motor de la economía que nos ha permitido tener las ventajas y la reducción de la pobreza, empezando por ella, para no hablar de ventajas que particularmente puede tener cada uno. La ley de promoción agraria ha optimizado la productividad del agro, ha mejorado incluso a través del pleno empleo, con la migración de personas que han venido, en el caso de Ica desde Ayacucho, o en el caso del norte desde la selva, para poder emplearse, mejorar su condición. Gente pobrísima que no tenía dónde quedarse muerta, ha encontrado una oportunidad con vacaciones, con CTS, porque otra de las grandes mentiras que se está hablando es que no
la ley no reconoce esos beneficios o deberían pertenecer al régimen general. No, señor, ahí estaba en la ley de promoción agraria y hasta se optimizó el periodo vacacional de 15 a 30 días. De tal manera, Philip, que aquí lo que vivimos pues es esta guerra en la que voluntariamente, no solamente me temo que Francisco Sagasti, sino las personas que lo fletaron para llegar a la presidencia, se metieron. Entonces que enfrenten ellos ahora esta legitimidad, que salga la generación bicentenaria a defenderlos, ¿no? En todo caso, yo creo que ahí tienen un desafío donde para mí resultaría bien difícil encontrar una salida, porque todo se ha complicado y todo ha estallado simultáneamente. A ver, en términos teóricos, las correas de transmisión entre las demandas populares, ¿no es cierto?, y la posibilidad política de realizar legislación para que eso se traduzca en bienestar, en términos teóricos, son los partidos políticos. Pero desgraciadamente nos encontramos en una circunstancia en donde los partidos políticos están absolutamente desprestigiados, y desprestigiados por hechos ciertos y propios. ¿Qué mayor nivel de desprestigio puede medirse, o de una manera tan contundente como lo que ha pasado el domingo pasado, valga la redundancia, en donde los propios militantes de los partidos no se han interesado por candidaturas únicas? Y además sale el lunes la presidenta del Congreso, la señora Mirta Vázquez, y dice que el Congreso está deslegitimado y que no representan a nadie. Reitero, si es el gobierno de las ONGs, porque las ONGs, organismos no gubernamentales que terminan gobernando, y ejemplo, globo ensayo del señor Gino Costa con lo que ha pasado en el Ministerio del Interior. Entonces, estamos perdidos. ¿Quién le pone ponderación y quién puede ser la correa de transmisión entre el pueblo y el Estado? Julio Clotter ya no vive, pero evidentemente hay una crisis de Estado y nación. Así es, totalmente de acuerdo con ese enfoque, y esto no es nuevo, pues la crisis de los partidos es antigua, y a mí me da que hacer cuando hay gente que dice, ¿dónde están los congresistas de Ica que no dan la cara? Pero este no es un fenómeno de ahora, es un fenómeno que se ha venido embalsando justamente por otra legitimación que hicieron, Philip, la de los llamados frentes de defensa. Acuérdate cuando desde la época en que cayó Fujimori surgieron los frentes de defensa, porque ya los partidos no los representaban y los sentaban en la mesa. Hasta en el gobierno de Alan García, recuerda que cayó un ministro de Agricultura, ¿no?, el que le llamaban Chiquitín Salazar, porque hacía mesas de trabajo con frentes de defensa y no con los representantes legítimos de una jurisdicción. Esa es una crisis, por eso te digo, muy antigua, que ahora está simplemente legitimada, y vuelvo a insistir, y lo diré 1000 veces, porque es la palabra que esta gente está utilizando para justificar algaradas, protestas, ponerse detrás de ellas en vez de liderarlas. Los antiguos líderes, querido Philip, lo que hacían un Haya de la Torre, lo que hacían incluso un Fernando Belaúnde, era ponerse al frente a liderar, a organizar, no a dejarse subordinar por las masas y por el desborde y la inquietud de un momento determinado. Un líder verdadero tiene que conducir, no dejarse envolver por una agenda dispersa, absolutamente anárquica y a veces imprudente e inconducente para el destino nacional. Entonces, esa tragedia para mí no es reciente. Lo que pasa es que aquí le pusieron un apellido. No, la legitimidad es importante. No, la legalidad no es suficiente. La legitimidad, bueno, enfréntate pues entonces a la legitimidad de las protestas que están ahora explotando en todo el país. A ver, en las próximas horas podría, Dios no quiera, porque primero muere Inti, muere Brian, ahí sí se solidariza especialmente el Partido Morado, Sagasti pide que renuncie Merino de Lama y que caiga toda la mesa directiva, ¿no? Ahí sí había cadena de mando, que si Lam, que si el Gastón Rodríguez, que si Antero, que si Merino. Ahora el Partido Morado, así no les guste, es el partido de gobierno, dicen que lamentan lo del muchacho Muñoz y que hay que investigarlo. Dios no quiera, pero puede pasar, César, puede haber otro muerto más. Entonces, ¿qué sostén político, en dónde se va a aupar el señor Sagasti en las próximas horas o días? Te reitero que es muy difícil. ¿Qué jerarquía superior, digamos, por sus años, por su edad? Imagínate, si todavía vivo un Javier Pérez de Cuéllar, probablemente, ¿no? Siempre como en las viejas tribus de Norteamérica, los viejos eran los más valorados por su sabiduría.
y se les consideraba. Aquí ha pasado todo lo contrario, ¿no? Te llaman viejo lesbiano y con eso te desacreditan y dicen que estás en otra época y que el chico del TikTok vale más de que tu experiencia. Y así nos maltratan a muchos que tenemos cierto ojo para haber visto y, como tú bien has dicho, vivido la historia del Perú en los últimos tiempos y de la manera más desapasionada, porque en realidad la pasión y el encono es lo que ha originado también que no haya vasos comunicantes en la clase política y lleguemos hasta donde estamos. No carecemos de esas personalidades, Philip. Yo no me atrevería, de verdad, tendría que pensarlo mucho para saber de qué puede hacerse el señor Sagasti. Porque no para una respuesta inmediata. Para colmo, César, estamos en un país caudillista y tenemos un señor que es la negación del caudillo, porque dice una cosa en la mañana, otra cosa en la tarde, y lo dice de una manera tan coloidal, y la calle sale a tirarle piedras no solamente a la policía, le tiran piedras a los buses donde están parroquianos que son peruanos como ellos mismos, están atacando ambulancias. O sea, esto parece la canción, ¿no? Ódiame por piedad, yo te lo pido. Odio quiero más que indiferencia. O sea, así está ganando la irracionalidad. Porque el menos que lo olvido. Pero mira, lo que pasa, hoy día estaba mirando unas imágenes realmente patéticas, ¿no? Gente de avanzada edad, un hombre de 76 años que hace 4 días, necesitando arribar a Lima, Phillips, por la Panamericana Sur, no lo dejan pasar. Está dentro de los pocos ómnibus, uno de los muchos ómnibus, más bien porque solo 16, estos que han iniciado la revuelta, han permitido la circulación. Este pobre hombre con 76 años, que está en un estado calamitoso de salud, no lo dejan pasar. Eso está ocurriendo en el Perú de hoy, en el Perú bajo el gobierno del presidente Sagasti, que tiene que de verdad prestar más oídos y buscar quizás mucho más consensos para determinar una línea de acción, porque aquí todo el mundo se le ha empoderado, todo el mundo se le vino encima, él quiere hacerse el firme, quiere decir que tiene una mano dura cuando se le plantea, pero no es así. Yo creo que muy rápidamente, y lo digo con dolor y fastidio, de verdad, porque no es lo mejor para el país, se está evaporando su autoridad y se está evaporando el reconocimiento que podía tener, que bien lo merecería por un currículum y una foja de servicio bastante interesante en distintas entidades públicas, nacionales e internacionales. Y mira, César, para quienes lo aplaudieron hace poco en su discurso, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, y parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Esos golpes sangrientos con las crepitaciones que están pasando en el Perú, porque César ha de saber, este señor, que el destino puede ser blasfemo, ya que tanto le gusta al señor Vallejo, que tiene que entender que también hay atilas que quieren destrozar todo, que quieren romper todo. Esa es la anarquía para el nuevo poder. Son los potros de bárbaros atilas, dice el bardo peruano, porque el señor tiene que darse cuenta que vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa, porque si tú no puedes ver lo evidente, te has vuelto un orate, un helenita, vives en la luna. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo sí sé, porque lo que hemos visto, César, hoy, se ha visto antes en el Perú. Han habido antes algaradas que han terminado en desgracias inmensas. De tal manera que el señor, que no tiene fe, lo que tiene que hacer es minimizar su margen de error, dejar el gobierno del Twitter y del YouTube y tomar acción. Porque si no se va a morir él y nosotros de inanición. Porque esto se va a exponenciar feo en horas, César, no en días, ¿ah? Como tú bien dices, y la historia es corse y recorse, siempre se repiten en sus más grandes tragedias y miserias, ¿no? Quien recuerda y lee la guerra con Chile, todos sabemos que el periodo más anárquico, donde debimos estar más unidos, más juntos, con un solo norte, fue en la guerra con Chile. Y fue precisamente ahí donde Nicolás de Piérola le da el golpe al vicepresidente Mariano Ignacio Prado, que fuga del país por unos fines subalternos. Ya demostraban ese libro, El expediente Prado, de Víctor Andrés García de Belaunde. Lo deja el mariscal Lapuerta, Piérola lo golpea, el mariscal Lapuerta, luego vienen otros gobiernos transitorios, viene Andrés Avelino Cáceres, que se rebela contra Iglesias y contra la invasión chilena, y el pacto y el tratado de Ancón. En fin, el periodo más anárquico, me da la impresión que lo estamos viviendo ahora casi como si fuera un retrato del mismo. Somos incapaces de haber sentado las bases del diálogo nacional,
del entendimiento, pero sobre todo de no tener encono, hacer alta política, que vencer en política no significa derrotar, aplastar la cabeza del adversario y volverlo un enemigo. Lamentablemente vivimos el destino probablemente que nosotros mismos nos hemos buscado. Es verdad, estamos hablando de la canibalización de la política, ya no hay puente de plata para el enemigo, ¿no es cierto? Porque desgraciadamente es lo que quiere la anarquía. César, como siempre ha sido muy amable, muy lúcido, muy buenos días. Un abrazo, querido Phil, hablamos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues, no, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.